Conocer, comprender y amar a Sevilla no se la puede contemplar desde una sola perspectiva, ya que es una ciudad marcadamente dual. Así, el fútbol, un deporte inventado por los ingleses e introducido en España a finales del siglo pasado a través de Huelva, ofrece uno de los ejemplos más claros de la dualidad sevillana. A principios de siglo, Sevilla era una ciudad provinciana, pero con una esplendorosa herencia, de América en épocas pasadas. Sevilla, al igual que en la actualidad, respiraba un aire especial cuando cada primavera llegaba la Semana Santa. También gozaba de igual manera con su feria, o cuando peregrinaba al Rocío por Pentecostés. Era una Sevilla de marcado matiz popular en su tejido urbano y variada por naturaleza. Una Sevilla que en lo taurino se dividió entre Joselito el Gallo, el genial diestro natural de la cercana Gelbes, y Juan Belmonte, el pasmo de Triana, apodado así, aunque naciera en la calle Feria del barrio de la Macarena. Sevilla era un pueblo grande que iba a ser sede de la Exposición Iberoamericana, varias veces retrasada y celebrada por fin en 1929, instaurado ya el campeonato de Liga. El fútbol entró en España por la vecina Huelva en 1873. Fue allí donde los mineros ingleses, que trabajaban en las minas de Río Tinto y Tarsis, extendieron la vocación de una práctica deportiva que estaba en auge en su país. En tiempos en que una entrada para el teatro costaba 15 céntimos, hizo su aparición un deporte que chocó con las costumbres tradicionales de la Sevilla de comienzos de siglo. Y es que la exaltación de una práctica juvenil que beneficiaba la salud no conectaba con una sociedad que consideraba una indecencia la vestimenta de los primeros futbolistas. El origen del Real Betis Balompié se encuentra en el equipo denominado Sevilla Balompié, que nació oficialmente en 1907. 2 años después, en 1909, y tras una escisión en el decano de la ciudad, el Sevilla Fútbol Club, nació un equipo que se llamó Betis, que empezaba a fortalecer su plantilla y a captar afición. Nació de unas discrepancias socioeconómicas, ¿no? Los que empezaron a jugar en España, en Sevilla, al fútbol, pues eran una empresa inglesa y que hicieron con los empleados de élite un equipo, empezaron a jugar y salió un chico en la escuela de aprendices que jugaba bien y por ser hijo de un obrero no se le permitió jugar en ese equipo y ahí se desligó y ahí nació el Betis. Y ese es un sello que hemos llevado a nosotros, ¿no? Que es la representación de las clases sociales más populares. Pero fue en 1914, gracias a una iniciativa de un ciudadano británico residente en la ciudad llamado Harry Jones, cuando se fusionaron en una sola entidad el Sevilla Balompié y el Betis Fútbol Club. El Real Betis Balompié es el producto de la fusión de dos sociedades muy antiguas que funcionaban en Sevilla ya. La primera, fundada el año 1907, el Sevilla Balompié. Al principio existieron reticencias a la fusión por ambas partes hasta que finalmente se gestó el Betis Balompié. Con la aceptación de Su Majestad el Rey Alfonso XIII como presidente nato, adquirió el título de Real. Apellidos como García de la Borbolla, Comesaña, Vesolovsky, Domínguez, Mozo y por supuesto Jones fueron claves en el nacimiento bético. El 28 de noviembre de 1914 quedó constituido el Real Betis Balompié, uno de los más sólidos puntales del incipiente fútbol nacional. El 10 de enero de 1915 el club bético jugó su primer partido contra el Unión Andalucía Recreativo. Vistió con su uniforme verde y blanco, el elegido para colorear la historia de la entidad sevillana. La zamarra insignia del Betis, formada por franjas verdes y blancas, comenzó a pasearse con orgullo por todos los lugares de España. Este atuendo fue traído de Londres por el que fuera jugador bético Ramos Asensio, que al verlo en un club inglés lo asoció con la bandera andaluza. Por entonces el equipo jugaba los partidos en el campo de la Enramadilla, también llamado el de las Tablas Verdes y ubicado en el Prado de San Sebastián. Luego tomó como escenario el campo del Patronato Obrero. Un campo muy modestito, una tribuna de madera, debajo de la tribuna estaban los vestuarios, ¿no? Y luego tenía una tribuna que le decíamos la tribuna del frontón, que era la de los socios, porque junto o sobre la pared se hizo esa tribuna, que era donde había un frontón, donde precisamente venían los vascos a jugar, ¿no? Entonces en el Betis en aquella fecha pues imperaban mucho los vascos, ¿no? El Betis tuvo mucha suerte con los jugadores vascos, ¿no?
El primer escudo del Betis presentó 2 Bs entrelazadas e incluidas en un círculo con la corona real en su parte superior. El Betis estaba en plena fase de un crecimiento que pronto daría sus frutos, mientras la Sevilla de 1929 fue sede de la Exposición Iberoamericana cuando la competición de Liga había dado ya sus primeros pasos. Este importante acontecimiento conllevó la primera gran transformación urbanística en este siglo. La Plaza de España fue uno de los legados de aquella celebración, al igual que el campo de fútbol inaugurado ese mismo año, con un amistoso entre España y Portugal. La exposición de 1929 trajo consigo la arquitectura representativa de cada país participante. Por otro lado, las visitas reales eran vividas por todos los ciudadanos con una expectación inusitada. Los reyes fueron recibidos con entusiasmo en los distintos pabellones construidos para la ocasión. En los años 30, Sevilla no fue ajena a los movimientos ideológicos y sociales de la época, y en el turbulento periodo de la Segunda República padeció sucesos de matiz político. La ciudad, que fue denominada como Sevilla la Roja, observó cómo fueron incendiadas iglesias y conventos, perdiéndose valiosas piezas antiguas. En 1932 Sevilla fue elegida por el general Sanjurjo para dar un fracasado golpe de Estado. Después, al estallar la guerra civil, el sometimiento de la ciudad por el general Queipo de Llano fue decisivo para la victoria de las tropas sublevadas. Sevilla apenas sufrió los efectos directos de la guerra. Aún así, la Secretaría del Betis fue destrozada al sufrir un bombazo. El conflicto bélico deparó la paralización de las actividades deportivas, siendo aquel magnífico Betis uno de los equipos que más acusó la guerra al perder todo su potencial. El movimiento, en vez de ser el 18 de julio, el 18 de junio, pues les coge aquí a todos los jugadores del Betis, ¿no? Pero como eran vascos, había, vamos, casi todos, ¿no? Y casi todos se fueron con la célebre selección española que se fue a México, donde se quedó Aedo, donde se quedó Urquiaga, en fin. Y se empezó con gente muy modesta, de aquí de Sevilla. La historia bética ha comprobado la entrega de casi 40 hombres que han derrochado ilusión y esfuerzo por construir un club de prestigio o por salvarle de los momentos amargos. Alfonso del Castillo Ochoa fue, en 1907, el primer presidente del Sevilla Balompié, la célula que dio origen al Real Betis Balompié. En 1909 le sustituyó su hermano Juan. El Betis Fútbol Club, antes de la fusión definitiva, fue presidido por Eladio García de la Borbolla y por Guillermo Comesaña. Pero el honor de ser el primer presidente del Real Betis Balompié recayó en la figura de Harry Jones, cariñosamente conocido por Papá Jones, y que fue jugador del Sevilla Balompié. Así, un británico encabeza la lista de presidentes, entre los que también se encuentra el torero Ignacio Sánchez Mejías, que comandó una fructífera etapa con mejoras en el campo del patronato. Entre Jones y Sánchez Mejías, que pagaba a sus jugadores 250 pesetas, ocupó el sillón presidencial una extensa nómina de hombres que intervinieron en el crecimiento de un club joven, pero ya importante. Tras el torero, amigo personal de Federico García Lorca, accedieron al cargo José Ignacio Mantecón y Antonio Moreno Sevillano, el presidente del título de Liga 34-35. Los siguientes presidentes tuvieron el mérito de gobernar la entidad en la etapa más negra. El club vivió su gran calvario, resultando claves las figuras de Pascual Aparicio y Manuel Ruiz, que encararon con ilusión los instantes más críticos para salvar al Betis de la desaparición. Alfonso Jaramillo relata cómo entró en la junta de Aparicio. Coincidimos un día en un autobús para ir a San Lucas y era un hombre muy abierto, muy simpático y me dice, ¿usted es bético o sevillista? Digo, yo bético. Y ya empezamos a hablar del Betis todo el camino y me dice, bueno, pues yo voy a ser el presidente, yo soy presidente del Betis ahora y usted va a ser directivo conmigo. Y efectivamente fui directivo con él y fui sin vanidad de ninguna clase, fui su brazo derecho. Y el que de verdad luchamos, había otros directivos, pero luchamos a muerte por sostenerlo. En aquellos tiempos de penuria deportiva y de posguerra, Franco visitó Sevilla en mayo de 1943 coincidiendo con días de feria.
Benito Villamarín Prieto escribió páginas de oro en la historia del club heliopolitano. Este gallego, con vitola de ganador, se convirtió por méritos propios en el gran presidente del Betis. Villamarín, un exportador de aceitunas sevillanas, dotó de mentalidad empresarial a la sociedad desde su toma de posesión el 22 de mayo de 1955. Fue un carismático presidente que hizo creer a la masa social en la resurrección del equipo, que empezaba a reforzarse con buenos jugadores. Este mito del beticismo reunió los requisitos para fomentar el despegue y consolidación del club verdiblanco. Hombre, cuando Benito lo cogió, el Betis había pasado una racha muy mala. Y Benito fue el que puso el dinero y empezó a pagar fichas, a subir las fichas. A mí me la subieron a Del Sol, a Isidro y a Verdera. Teníamos muy poca ficha y nos subieron a los 4. Ahí se acabó toda la guasa y toda la chuflería y eso de... Seguía mucho, pero se apagó, liquidó a todo el mundo. Eso de las trampas y eso que había ya se acabó. Cuando entró Benito, eso se acabó todo. Con Benito Villamarín, el Betis retornó a la máxima categoría y se estabilizó merced a una gestión astuta y emprendedora. El inolvidable presidente forjó un Betis estable, que llegó a ganar el trofeo Ramón de Carranza justo un año antes de que abandonara la presidencia. Benito, lo que te diga, cuenta con él. Cuenta con él. Y la verdad, o sea, era un hombre que tenía una gran confianza de cara al futbolista, de que lo que le prometía se lo pagaba, y siempre estuvo así. Y me acuerdo que tuvo una época con un negocio que le lograron todas las cuentas. A pesar de eso, siguió el Betis adelante, porque entonces creo que se habló de las cuentas de las mujeres. Me acuerdo de aquel tema que también murió la pobre allá, para poder ver y seguir adelante, porque el Betis era él, claro, el que ponía el dinero y todo, ¿no? En 1961, Villamarín consiguió que el Betis fuera propietario del estadio tras un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla. La firma de la compra se celebró en el propio campo, en presencia del cardenal José María Bueno Monreal. El estadio pasó de llamarse Heliópolis a Benito Villamarín. El emblemático presidente, que cubrió un poco más de una gloriosa década, infundía un respeto absoluto en todos los miembros de la familia bética. Así, cuando en 1966 se conoció su muerte en la festividad de la Virgen de los Reyes, un sentimiento de conmoción inundó todos los corazones verdiblancos. Debido a una irreversible enfermedad, Benito Villamarín había delegado el puesto en su hermano Avelino un año antes. Como presidente reunía todas las condiciones. La realidad es que subió el equipo de tercera a primera y lo mantuvo durante muchísimos años. Los jugadores estábamos encantados con él y a raíz de su enfermedad pues ya dejó el club, lo cogió su hermano y a partir de ahí ya fueron otra época, ya era distinta. Meses después de la adquisición en propiedad del estadio, Sevilla sufrió una situación dramática. La ciudad quedó inundada por el desbordamiento del arroyo del Tamarguillo a causa de la rotura de un dique. Las dificultades para recobrar el aspecto habitual fueron enormes e incluso se produjo una nueva tragedia cuando una avioneta cayó sobre una caravana de ayuda a la ciudad, la llamada Operación Clavel, causando varios muertos. Además, Sevilla asistió a una progresiva destrucción de su caserío tradicional. La ciudad popular que moraba en los corrales de vecinos se desplazó hasta los nuevos polígonos de viviendas. El escudo del Betis ha experimentado cambios según las épocas. Finalmente, en 1957, se eligió el emblema propuesto por el que fuera secretario técnico, José María de la Concha, que en este poema explica su evolución. Era redondo y bonito, entrelazada dos veces. Con él nació un sentimiento, un cariño y mucha fe. Luego le vino un reinado por su gracia y su caché. El sol se tiñó de blanco y la luna verde. Por destino de los tiempos, las 13 barras nacieron, pero que siguieron las letras que en el corazón prendieron. Volvió otra vez la corona, siguieron los sufrimientos, pero los balonperistas podemos morir riendo. La idea de un hombre modesto unió grandeza y dolor. Nació este escudo sagrado que nos prendió el corazón. Ese es nuestro gran Betis, dolor, nobleza y pasión, y en nuestra alma se siente igual que una religión.
Sabemos morir gozando y reírnos con dolor, pero siempre, siempre, siempre nuestro escudo es nuestro honor. José María Domènech, Julio de la Puerta, Andrés Gaviño y José León fueron los presidentes que precedieron a José Núñez Naranjo, que completó la otra década más recordada por los béticos. José Núñez Naranjo inició en 1969 una etapa importantísima en la historia del Betis. A pesar de sufrir 2 descensos, el club echó los cimientos de una entidad solvente que dio inmensas alegrías. Sobre todo en el verano de 1977, cuando el Betis conquistó la primera Copa del Rey, pocos días después de celebrarse las primeras elecciones generales desde 1936. La Sevilla de esos tiempos mantenía su evolución y ya había visto cómo la feria se ubicaba desde 1973 en el barrio de Los Remedios, en lugar del Prado de San Sebastián. También un año antes del sonoro triunfo copero, el rey don Juan Carlos realizó la primera visita oficial a la ciudad. El monarca propuso poco después la iniciativa de conmemorar el 5º centenario del descubrimiento con una exposición universal. En la era Núñez Naranjo el equipo estuvo formado por jugadores de contrastada valía. El Betis atravesó una de sus mejores épocas tras sentar las bases de un extraordinario plantel con varios internacionales. El extenso mandato de Núñez Naranjo concluyó en 1979. Yo comprendía que ya, en fin, ya iba siendo mayor y eran 10 años y se va uno quemando porque se recuerdan las cosas buenas, pero también se recuerdan las cosas malas. Hemos tenido también 2 descensos, conmigo ha habido 2 descensos, no 1, sino 2. En fin, que ya creo que había que darle paso a otro presidente, que además tuvimos la suerte de que salió el que yo tenía de secretario. Este no era otro que Juan Manuel Mauduit, el único en presidir al Betis siempre en primera división. Y no solo eso, sino que el equipo se clasificó en este periodo entre los grandes del fútbol español. Tuve suerte. Tuve un magnífico equipo directivo, cada uno estaba en su parcela de trabajo, estaban divididos, era una directiva heterogénea, de arquitectos, de médicos, en fin, cada uno tenía... Tuve el mérito de Napoleón de elegir generales y darles libertad, y cada uno en su parcela de trabajo, pues lo hizo muy bien. A Mauduit le correspondieron las tareas de remodelar el campo con motivo del Mundial 82 y también de presidir las bodas de platino de la entidad sevillana, uno de los mayores eventos vividos en el seno del club. La trayectoria deportiva fue brillante en esos 4 años y aunque se echó de menos un título, confirmó el dulce momento de juego del Betis. Jugadores como Esnaola, Gordillo, Cardeñosa, Diarte, Ortega y Rincón hacían las delicias de una afición entregada con su equipo. En 1983, Mauduit dejó el cargo al expirar su mandato y abrió un proceso electoral que se saldó con la victoria de Gerardo Martínez Retamero. Este presidente tuvo que soportar el divorcio con los aficionados, disconformes con su gestión. Los representantes del Betis no hallaron en la mitad de los años 80 la fórmula para escapar de los problemas económicos. Fueron 6 años en los que el Betis dispuso de un entrenador por temporada, muestra de la irregularidad y de las campañas mediocres firmadas por los verdiblancos. En 1985, figuras de la talla de Cardeñosa y Esnaola se retiraron de forma definitiva y el buque insignia del club, Gordillo, fichó por el Real Madrid. Esa directiva contrató, entre otros, a Calderón, Hachibegui y Suárez. Retamero recuerda cómo fue el paso de Gordillo al Madrid. Fue el primer caso en el que desaparece el derecho de retención e incomprensiblemente yo obtuve de Gordillo 160 millones de pesetas para el Betis. Digo incomprensiblemente porque digo es el primer caso en el que terminó contrato el 30 de junio y el 1 de julio firma por el Madrid. Entonces Gordillo se fue porque el Madrid le pagaba el doble o el triple de lo que le podíamos pagar nosotros. Y se fue. Lo que pasa es que en el mundo del fútbol los futbolistas cuando se van nunca quieren decir que se van por dinero. Siempre echan las culpas a alguien, porque quieren mantener el fuego sagrado con su afición. A Retamero le sustituyó Hugo Galera. Su gestión también fue criticada a pesar de ser un hombre muy motivado por participar en la vida interna del Betis. Sabedor de que su camino estaría lleno de espinas, afrontó el reto de la presidencia en plena fase de desmoralización bética tras el descenso de categoría. En su etapa, las labores administrativa y financiera fueron más importantes que la deportiva.
había que salir corriendo a los bancos, había que tratar de evitar una situación dramática, puesto que incluso se llegaba a especular con la posible desaparición de nuestro querido Real Betis Balompié. Comprenderán ustedes cuál fue mi preocupación, cuál fue mi tremenda responsabilidad y cómo en aquellos momentos miraba más o con más importancia los fenómenos administrativos que los deportivos. Los graves problemas económicos, sin embargo, repercutieron en los jugadores de la cantera, que dispusieron de más oportunidades para desarrollar sus cualidades. Uno de ellos fue Ángel Cuéllar, que demostró su verdadero sentimiento por el club bético. Cuando yo le presenté el contrato, me dijo Cuéllar, ¿dónde tengo que firmar? Porque el Betis me lo ha dado todo. Y el padre me dijo, mi hijo con el Betis firma en blanco si es preciso. Y creo que es un momento en que tengo que hacer honor a esa verdad porque fui testigo de ella. En 1992, fecha en que Galera dejó la presidencia, la Exposición Universal deparó un profundo cambio urbanístico en la ciudad, con la isla de la Cartuja como escenario principal del excelso acontecimiento. El 12 de agosto de 1961 se convirtió en un día memorable para la historia del Betis. Desde ese día el feudo verdiblanco, que era propiedad del ayuntamiento, pasó a manos del club y a denominarse Benito Villamarín. Durante muchos años el estadio bético, con un importante aforo, apenas sufrió modificaciones. Con motivo del Mundial de España, la Junta Directiva de Mauduit decidió acometer su remodelación, por lo que el Benito Villamarín se aprestaba a cambiar de aspecto. La maquinaria entró en el Coliseo bético y las tribunas de fondo y preferencia se ajustaron a los tiempos modernos. El coste de las obras ascendió a 432 millones y el campo se amplió a un total de 47.500 localidades. El nuevo Villamarín se inauguró con un amistoso ante el Cosmos de Nueva York. Así, el Benito Villamarín fue una de las sedes del Mundial de España en 1982. El terreno bético acogió las evoluciones de la selección brasileña, tricampeona del mundo por entonces. Brasil se enfrentó en Heliópolis a Escocia y Nueva Zelanda. Los cariocas deleitaron al público con tantos como este de Zico. Fue una ocasión única de disfrutar in situ de una de las mejores selecciones del mundo. El Benito Villamarín presenta unas dimensiones de 107 por 67 metros y tiene un moderno drenaje y riego automático. Además, un foso perimetral separa el terreno de juego de los graderíos. La actual estructura del campo, ubicado en el barrio de Heliópolis, es orgullo de toda la familia bética. Estas vacías gradas se pueblan de animosos hinchas los días de partido, mientras sobre el recién sembrado césped los profesionales defienden los colores verdiblancos. Bajo la tribuna principal están los vestuarios, por los que han desfilado cantidad de formidables jugadores. Aquí se viven los momentos más tensos antes de cada partido y más tarde se celebra o lamenta el resultado del mismo. El vestuario cuenta con sala de masaje, zona de tratamiento médico, sauna y una pequeña piscina. Los protagonistas saltan al césped a través de un túnel que les conduce a uno de los escenarios más representativos del fútbol español. Las dependencias del estadio acogen las más diversas actividades. En los pisos superiores se encuentran las secretarías donde los empleados del club realizan las labores administrativas y de gestión. Hay un local para la Federación de Peñas y esta sala donde se toman las decisiones trascendentales para el futuro de la entidad. Contigua a esta última está el despacho del presidente. Para que no falte de nada, hay una sala de recepción adjunta al palco para las personalidades que visitan el feudo bético y que tienen la opción de contemplar la florida sala de trofeos. Los medios de comunicación realizan sus labores en distintas áreas, que van desde la sala de prensa, las cabinas de radio situadas en lo alto de la tribuna principal, hasta una zona anexa al vestuario, donde los jugadores son entrevistados por los periodistas. Muy cerca del Benito Villamarín está la ciudad deportiva del Betis, un área a la que el actual Consejo Bético ha decidido otorgar más importancia para que así el primer equipo tenga un lugar estable de entrenamiento. Además, la construcción de nuevos campos e instalaciones se ha encaminado para fomentar la labor del fútbol base.
Ahí se formarán los valores que sueñan con jugar algún día en el Benito Villamarín, el viejo Heliópolis, campo que tomó el relevo al del Huerto de la Mariana, la Enramadilla y el Patronato Obrero. Hoy, el Benito Villamarín es admirado por todos sus visitantes. En 1992 el club se convirtió en sociedad anónima, siendo José León el primer presidente del Consejo de Administración. Pero la figura principal de la entidad es su consejero delegado, Manuel Ruiz de Lopera, que gracias a su aportación millonaria sacó al Betis de un negro pozo y ahora ha logrado formar un equipo de garantías. Los últimos resultados así lo avalan. Yo nunca me dio por pensar que la gravedad del Betis era tan grande, pero la verdad es que el Betis estaba enfermo deportivamente, estaba enfermo económicamente y me lo estuve pensando mucho tiempo, pero aquí había dos decisiones, una que arrimaba el hombro y echaba la mano o que el enfermo se moría. Y siendo bético desde siempre, pues no tuve más remedio que decidirme y luchar, pelear, y aquí estamos. Con fichajes de relumbrón e ilusiones renovadas, el Betis vuelve a codearse entre los grandes. El presidente verdiblanco es posiblemente uno de los más halagüeños de toda su extensa historia. Olvidados ya los graves problemas que amenazaron su existencia, el Betis mira al infinito con un optimismo desbordado que proyecta días de alegría. En los sueños de todos los verdiblancos se ha despejado un horizonte repleto de esperanza.